Yo, Shalom Akim. Como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Shai, Bahasham Ruach Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocos hermanos, Shalom, Yahweh Bashim Shai, Barakatam, que Yahweh Bashim Shai los bendiga. Hoy traté de hacer algo nuevo. Traté de hacer una lección con mi computadora. Y al principio no estaba bien los primeros 2 minutos. Luego de repente se congeló. No pude trasladar las cosas en español. Nomás, empecé a usar mi teléfono. So, fuck it, it is what it is. Vamos a continuar. Y estaba mirando un debate que IUIC estaba teniendo con unos cristianos, right? Y el tema era comprobando que el Hijo y el Padre son dos diferentes espíritus, right? Y obviamente los cristianos andaban enseñando su mamada de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo individuo. Los tres tienen el mismo poder, autoridad, right? Toda esa mierda. Y la simple verdad es que el Padre creó su Hijo, Yahweh Shai, right? So es otro totalmente diferente espíritu. Y el Espíritu Santo es básicamente en la manera como el Señor se comunica con su gente, especialmente su elección, right? De la nación de Israel. Right? Que el Espíritu Santo consiste del Padre enviando el mensaje. Y obviamente en el cielo hay una orden. So, cuando el Padre da un mensaje, pasa por medio de Yahweh Shai, y luego Yahweh Shai envía a sus ángeles a sus siervos para enviar ese espíritu. So, todo junto, eso es el Espíritu Santo. Esa operación o esa orden de cosas es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y quería entrar en una escritura que estos cristianos no pueden explicar correctamente. Right? Leen esta escritura y nomás lo leen y dicen que, ves, el Hijo es el Padre y es el Dios. So vamos a Isaías 9:6. Right? Una profecía de Yahweh Shai, okay, en el Viejo Testamento. So, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. So, es el mismo hijo que leemos en Isaías 7:14, right? Hablando de que una virgen iba a dar luz a un hijo y su nombre o su título iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso se cumplió en Mateo 1 cuando nació el Mesías. Right? Y en ese evangelio te dice que cuando Yahweh Shai nació, era exactamente como lo profetizó Isaías en Isaías 7:14. ¿Ok? So ese hijo, ese descendiente especial de David era Yahweh Shai. So dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí te da sus diferentes títulos. So el principado o el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre o sus títulos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Right? So, cuando leemos esos títulos, dice que uno de los títulos de Yahweh Shai es el Dios fuerte. Right? Y cristianos totalmente mal explican eso. Te dicen, ¿ves? Es Dios.
El Hijo, ese niño es Dios, es el Padre, right? Porque también lo llamó Padre Eterno. Right, so primero vamos a buscar esa palabra, la palabra hebrea para Dios, right? Porque IUIC, ellos no entran en palabras. Le han dicho a su congregación de que no pueden hacer el hebreo una doctrina, cuando las escrituras claramente nos dicen de que debemos de estudiar y enseñar diligencia para poder correctamente dividir la palabra de verdad. You know? So tenemos que estudiar antes que podamos hacer estos videos. You know? Y obviamente las escrituras fueron escritas en hebreo y en griego primero. You know? Y en el prólogo de Sirades o Eclesiástico, para los que se encargaron en trasladar las escrituras en hebreo a inglés, hasta ellos mismos dijeron de que hay perdón por no poder trasladar el mensaje 100%, porque como estaban diciendo, el hebreo es superior a cualquier otra lengua. El hebreo es directo, es sí o no. No te deja en dudas. Y en inglés hay mucha confusión. Right, so, ¿qué pasó? El mensaje no tiene la misma fuerza en el inglés o en español. Porque cuando uno lee la palabra Dios, la primera cosa que viene a tu mente es el Padre. Pero cuando entras en el hebreo, Dios, hay niveles de dioses. Right? So, la palabra hebrea para Dios es Allah, que significa dice Dios, uno como un Dios, uno poderoso, right? De hombres poderosos, un hombre puede ser un Dios, hombres de rango, héroes poderosos, ángeles. Right? So, un ángel es un Dios, no es el Padre, pero esos ángeles son dioses. Dice, demonios son dioses en la mano izquierda. Right? Cosas con fuerza y poder. Y hasta Yahushua dijo que los hombres de Israel son dioses. Right? Cuando los fariseos o los malditos judíos trataron de acusar a Yahushua de blasfemia, con decir de que él se estaba poniendo en el mismo nivel que el Padre, con llamarse ser un Dios. ¿Y qué cotó Yahushua? Un salmo, right? Un salmo en let me see. Creo que es 82. Ya 82 y 6. Pero primero lo voy a leer en Juan 10:34, cuando Yahushua tuvo esa situación con estos malditos israelitas. Juan 10:34. Actually, no. Let me see. This whole chapter is good. Vamos a 25. Juan 10:25. Yahushua les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Eso es Yahushua caminando en la tierra, hablando de su Padre. Porque él no dijo que, yo soy el Padre. Él dijo, yo soy su hijo y mi Padre me envió. Ok, porque Yahushua en ningún instante él
Él no dijo que Él vino a hacer su propia voluntad. No, Él dijo que Él vino para el negocio de su Padre, para ejecutar su misión, su voluntad. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Porque mi Padre, right, que es otro espíritu, algo superior al Hijo, okay, porque de nuevo la Trinidad, la Trinidad enseña de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo poder, la misma autoridad y son el mismo individuo. Hell no. Dice, porque mi Padre me las ha dado. Right? El Padre es superior al Hijo y Él es más, oh my goodness, porque mi Padre Yahweh me las ha dado, right? El electo. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y todo lo que significa eso, right? Cuando Yahushua dijo, el Padre y yo somos uno, es que están en el mismo espíritu, la misma mente, están de acuerdo. Ok, porque también esto fue mencionado en su oración de Yahushua en Juan 17. Él dijo que el Padre y el Hijo son uno, igual como sus discípulos y los creyentes que creen en el mensaje, hasta ellos son uno con el Padre y el Hijo, significando de que están de acuerdo, no que son el mismo espíritu o el mismo individuo. ¿Ok? El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Yahushua dijo, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Perdón. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Yahushua respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Dice, y ustedes también saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, y ahí está el otro tipo de Dios, los israelitas. Right, ahora podemos leer eso en Salmos 82, de 6 y 6, right, lo que Yahushua mencionó. Salmos 82 y 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Right, so somos dioses, pero pero morimos. ¿Ok? Y eso va a cambiar cuando Yahushua regrese y cambie estos cuerpos mortales a inmortales. Right? Pero eso es otra lección. Right? Pero los hombres israelitas son dioses. Right? El Hijo, Yahushua, es un Dios. Y el Padre es un Dios, pero todo tiene su orden. El Dios supremo es el Padre. Y luego la mano derecha, right, Yahushua, otro Dios, está bajo el Padre. Y luego, el 144, empezando con el rey David, y cada uno en su orden, right? So, Yahushua, el 144 y los ángeles, ellos también son dioses. ¿Ok? So, nomás porque leen que ese Hijo que nos fue dado a nosotros en Isaías 9 y 6, no significa que es el Padre. Claramente el Hijo, Yahushua, tiene autoridad y poder. Es un Dios, pero no es el Padre y no está sobre el Padre.
Ahora vamos a 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Yahawashi, right, el Mesías, es la cabeza de todo varón israelita, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios el Padre es la cabeza de Yahawashi. Ok, so esa es la orden entre los dioses. El Padre, luego Yahawashi, y luego el hombre israelita, empezando con el electo. So fácil de entender. So de nuevo, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Right? So Yahawashi es un Dios, pero no es el Padre. Y ahora aquí dice Padre eterno, príncipe de paz. Right? Que un padre básicamente es un líder. Right? El líder de la casa, de su familia. Esto también no significa que Yahawashi es el Padre. Claramente leímos en 1 Corintios 11 de que Yahawashi, su cabeza, su líder es el Padre Yahweh. Ok, so la misma cosa con la palabra Dios, y la misma forma como explicamos que Dios, hay muchos dioses y cada uno en su orden, igual con los padres. Ok, por ejemplo, tenemos los padres de la promesa, right? Abraham, Isaac y Jacob. Ya son padres, son los líderes de esa línea. Obviamente no son el Padre Celestial. Right? Y Yahawashi te dice que Él es la iglesia, Dios, la cabeza de la iglesia. Otra palabra para cabeza es líder, right? O padre. Ok, un líder de la nación es considerado un padre. Y también podemos buscar esa palabra para padre en hebreo, que viene siendo Abba. Y significa padre de un individuo, right? Un padre terrenal. Dice, de Dios como padre de su pueblo, cabeza o fundador de un hogar, grupo, familia o clan, antepasado, abuelo. Dice, originador o patrón de una clase, profesión o arte. Dice, del productor, generador. Dice, término de respeto y honor. Gobernante o jefe, right? Un líder. Right? Y eso es bien fácil. Ok. Eso es todo ahí. Quiero continuar en Juan 10, sino porque Yahawashi hizo buenos puntos en este capítulo, acerca de este tema. Juan 10:34, Yahawashi respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes, o en verdad, la escritura dice que todos ustedes son hijos de Dios, right? Son dioses. El hombre israelita es un dios. Nomás que estamos bajo la maldición de la ley. Por eso hay muerte entre nuestra nación. Right? Dice, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes deben saber que las escrituras no pueden ser modificadas. Right? No cambia la palabra de Yahawashi. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Yahweh se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el Hijo de Dios?
Ahí está. So Yahushua, él nunca dijo que él es el Padre o el Dios Supremo. Dice, soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. No dijo mi propia voluntad. Pero si hago su trabajo del Padre, right? Entonces creen en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Sí. Ok, vamos a seguir leyendo. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue a otro lado del río Jordán, acerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo ahí, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dice acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban ahí creyeron en Yahushua. Alright, so algo en el espíritu. Nos quise explicar eso de Isaías 9:6. Y como leímos, Yahushua no es el Padre. Es un Padre y es un Dios, pero Yahushua es su propio espíritu. Y el Padre igual, Él es su propio espíritu. Right? Well, el Padre creó a su Hijo Yahushua. Right? Yahushua tiene un principio, al Padre no. Nosotros tenemos principio, los ángeles. Todo tiene principio menos el Padre Yahweh. Y por eso cuando leemos del Padre Yahweh Bashem Yahushua en el libro de Daniel, su título, un título del Padre es el anciano de días. Right? Él es antes del tiempo. Yahweh existió antes de tiempo, antes de días, antes de la creación. Right? So con eso digo Shalom, Ka Halayam La, Yahweh Bashem Yahushua.